Ya hice un cambio en la computadora para que sí alcance esta vez el espacio y que no tengamos problema con el video. Bien, ya llegamos en realidad a la semana que tiene la parte bonita de todo esto, porque es cuando se empieza a crear. Lo único que es, digamos, difícil en este momento es que es cuando uno se ve comprometido a dar de sí. Es decir, todo lo anterior implica recolectar datos, implica analizar esos datos, que se vuelve un poco complicado porque es la primera vez. Además, como les he repetido varias veces, es la parte más frustrante del proceso porque uno siente que todo lo está haciendo mal, precisamente porque todos los datos están desorganizados, son un rompecabezas que está con todas las piezas desperdigadas y ahora a nosotros nos toca crear un orden en ese rompecabezas. Y siempre se tiene un poco esa inseguridad de estarlo haciendo bien, de estar definiendo bien el problema, etc. Sin embargo, si uno va siguiendo el proceso, él te va llevando a una definición clara del problema, a un buen acercamiento a la definición del problema. Como lo mencionaba, se me olvidó el nombre del señor del primer video TED que nosotros vimos. ¿Ok? Ahora, en este momento empezamos a tener una, ¿cómo se llama? Una transición entre esa etapa en donde todo es de incertidumbre a otra etapa donde todo empieza a quedar claro. Y es precisamente porque ya después de tener una noción de cuál es el problema, es mucho más fácil llegar a encontrar algún tipo de solución. Y como les decía, con lo que nos vamos a topar tal vez como dificultad en este momento, es que ya ahora nosotros estamos comprometidos a crear. Y a crear desde una posición diferente, porque normalmente hemos resuelto los problemas de carácter académico con nuestra posición, es decir, desde nuestra posición, y ahora hay que cambiar un poco esta visión para verlo más allá, para verlo desde la posición del estudiante. Y siendo que, por ejemplo, ya mencionaron un par de experiencias que tienen que ver con el cómo yo me sentí al tener que afrontar una clase asincrónica, y esas dos experiencias además mencionan emociones que son de polaridad negativa, ya podemos entender mejor cómo se puede sentir un estudiante. Y digamos, nosotros tenemos una ventaja, todos aquí somos colegas, es decir, tenemos un ambiente en el cual tal vez no exista ese componente de poder que se da más en una clase tradicional donde tenemos estudiantes y un docente. Eh, Todos aquí entonces pertenecemos básicamente a una misma, no sé cómo llamarlo, tal vez categoría sea la palabra, porque todos somos docentes, estamos en un estado de igualdad. Yo soy el instructor, pero solo porque sé un poco más de design thinking. En otro caso, cualquiera de ustedes podría dar un curso y yo ser más bien el estudiante y seguimos estando en la igualdad porque todos somos docentes, pero seguimos estando también en una posición en la cual la persona que está impartiendo el curso pues sabe un poco más del tema. ¿Ok? En el caso de los estudiantes, pues tienen un papel un poco más difícil porque son completamente desconocedores del, este, del aspecto técnico que a nosotros nos toca ayudarles a aprender o de la serie de destrezas, de habilidades y demás que ellos tienen que desarrollar para poder tener la evidencia que nosotros corroboramos a través de la evaluación y que pueda aprobar el curso. Entonces, parte del tema de esta semana es precisamente explorar eso que tiene que ver con la vulnerabilidad. Para eso les traigo un video. Este video sí es un poquito largo, así que les voy a pedir un poco de paciencia. Sin embargo, es muy enriquecedor. Permítanme un segundo para ubicarlo y compartir la pantalla. Este se encuentra ya también en la plataforma como parte de la programación semanal. De hecho, se los voy a compartir desde ahí. Es de una trabajadora social que se llama Brené Brown. Y el tema es precisamente la vulnerabilidad. So I'll start with this. A couple of years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak, and I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant.
And I was like, okay. And she said, but the thing I liked about your talk is, you're a storyteller. So I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? No sé si a todos, pero yo no puedo ver los subtítulos, disculpen. ¿O No, será yo que... tampoco. No les Creí sale. que era solo yo. Sí, es que me queda... Muy al margen de la pantalla. Ajá. Sí, Perfecto. muy al margen, gracias. Entonces voy a dejarlo de este tamaño, ¿les parece? Ok, gracias. No, gracias. So an Voy a event devolverlo planner entonces called me para because que no... So I'll start with this. A couple of years ago, an event planner called me because I was going to do a speaking event. And she called and she said, I'm really struggling with how to write about you on the little flyer. And I thought, well, what's the struggle? And she said, well, I saw you speak, and I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll think you're boring and irrelevant. And I was like, okay. And she said, but the thing I liked about your talk is, you're a storyteller. So I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? Permiso, voy a hacer conexión física a internet, a ver si eso nos puede ayudar con la velocidad de escribir. And I'm going to call you a researcher, I think, but I'm afraid if I call you a researcher, no one will come because they'll Listo, vamos a verlo desde acá entonces. Ok, ¿pueden ver esta página? Sí, Why not yo sí. Pixie? Sí, sí. And I was like, okay. And she said, but the thing I liked about your talk is, you're a storyteller. So I think what I'll do is just call you a storyteller. And of course, the academic, insecure part of me was like, you're going to call me a what? Call you a storyteller. And I was like, oh, why not Magic Pixie? I was like,
Let me think about this for a second. And so I tried to call deep on my courage, and I thought, you know, I am a storyteller. I'm a qualitative researcher. I collect stories. That's what I do. And maybe stories are just data with a soul, you know, and maybe I'm just a storyteller. So I said, you know what? Why not you just say I'm a researcher storyteller? And she went, there's no such thing. So I'm a researcher storyteller. And I'm going to talk to you today. We're talking about expanding perception. And so I want to talk to you and tell some stories about a piece of my research that fundamentally expanded my perception and really actually changed the way that I live and love and work and parent. And this is where my story starts. When I was a young researcher, doctoral student, my first year I had a research professor who said to us, here's the thing, if you cannot measure it, it does not exist. And I thought he was just sweet-talking me. I was like, really? And he's like, absolutely. So you have to understand that I have a bachelor's in social work, a master's in social work, and I was getting my PhD in social work. So my entire academic career was surrounded by people who kind of believed in the life's messy, love it, you know, and I'm more the life's messy, clean it up, organize it, and put it into a bento box. And so to think that I had found my way, to found a career that takes me, you know, really one of the big sayings in social work is lean into the discomfort of the work. And I'm like, you know, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's. That was my mantra. So I was very excited about this. And so I thought, you know what, this is the career for me because I am interested in some messy topics, but I want to be able to make them not messy. I want to understand them. I want to hack into these things that I know are important and lay the code out for everyone to see. So where I started was with connection, because by the time you're a social worker for 10 years, what you realize is that connection is why we're here. It's what gives purpose and meaning to our lives. This is what it's all about. It doesn't matter whether you talk to people who work in social justice and mental health and abuse and neglect. What we know is that connection, the ability to feel connected, is neurobiologically, that's how we're wired, it's why we're here. So I thought, you know what, I'm going to start with connection. Well, you know that situation where you get an evaluation from your boss and she tells you 37 things that you do really awesome and one thing that you can't, you know, an opportunity for growth. And all you can think about is that opportunity for growth, right? Well, apparently this is the way my work went as well, because when you ask people about love, they tell you about heartbreak. When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded. And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection. So very quickly, really about 6 weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection in a way that I didn't understand or had never seen. And so I pulled back out of the research and thought, I need to figure out what this is. And it turned out to be shame. And shame is really easily understood as the fear of disconnection. Is there something about me that if other people know it or see it, that I won't be worthy of connection? The things I can tell you about it, it's universal. We all have it. The only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection. No one wants to talk about it, and the less you talk about it, the more you have it. What underpinned this shame, this I'm not good enough, which we all know that feeling, I'm not blank enough, I'm not thin enough, rich enough, beautiful enough, smart enough, promoted enough. The thing that underpinned this was excruciating vulnerability. This idea of, in order for connection to happen, we have to allow ourselves to be seen, really seen. And you know how I feel about vulnerability. I hate vulnerability. And so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick. I'm going in, I'm going to figure this stuff out, I'm going to spend a year, I'm going to totally deconstruct shame, I'm going to understand how vulnerability works, and I'm going to outsmart it. So I was ready, and I was really excited. As you know, it's not going to turn out well. You know this. So I could tell you a lot about shame, but I'd have to borrow everyone else's time.
But here's what I can tell you that it boils down to. And this may be one of the most important things that I've ever learned in the decade of doing this research. My 1 year has turned into 6 years, thousands of stories, hundreds of long interviews, focus groups. At one point, people were sending me journal pages and sending me their stories, thousands of pieces of data, and 6 years. And I kind of got a handle on it. I kind of understood this is what shame is, this is how it works. I wrote a book, I published a theory, but something was not okay. And what it was is that if I roughly took the people I interviewed and divided them into people who really have a sense of worthiness, that's what this comes down to, a sense of worthiness. They have a strong sense of love and belonging. And folks who struggle for it, and folks who are always wondering if they're good enough. There was only one variable that separated the people who have a strong sense of love and belonging and the people who really struggle for it, and that was the people who have a strong sense of love and belonging believe they're worthy of love and belonging. That's it. They believe they're worthy. And to me, the hard part of the one thing that keeps us out of connection is our fear that we're not worthy of connection, was something that personally and professionally I felt like I needed to understand better. So what I did is I took all of the interviews where I saw worthiness, where I saw people living that way, and just looked at those. What do these people have in common? And I have a slight office supply addiction, but that's another talk. So I had a manila notebook, a manila folder, and I had a Sharpie, and I was like, what am I going to call this research? And the first words that came to my mind were wholehearted. These are kind of wholehearted people living from this deep sense of worthiness. So I wrote at the top of the manila folder, and I started looking at the data. In fact, I did it first in this in a 4-day, very intensive data analysis where I went back, pulled these interviews, pulled the stories, pulled the incidents. What's the theme? What's the pattern? My husband left town with the kids because I always go into this kind of Jackson Pollock crazy thing where I'm just like writing and going and kind of just in my researcher mode. And so here's what I found. What they had in common was a sense of courage. And I want to separate courage and bravery for you for a minute. Courage, the original definition of courage, when it first came into the English language, it's from the Latin word cur, meaning heart, and the original definition was to tell the story of who you are with your whole heart. And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. They had the compassion to be kind to themselves first and then to others, because as it turns out, we can't practice compassion with other people if we can't treat ourselves kindly. And the last was they had connection, and this was the hard part, as a result of authenticity. They were willing to let go of who they thought they should be in order to be who they were, which is, you have to absolutely do that for connection. The other thing that they had in common was this. They fully embraced vulnerability. They believed that what made them vulnerable made them beautiful. They didn't talk about vulnerability being comfortable, nor did they really talk about it being excruciating, as I had heard earlier in the shame interviewing. They just talked about it being necessary. They talked about the willingness to say, I love you first. The willingness to do something where there are no guarantees. The willingness to breathe through waiting for the doctor to call after your mammogram. The willing to invest in a relationship that may or may not work out. They thought this was fundamental. I personally thought it was betrayal. I could not believe I had pledged allegiance to research, where our job, the definition of research is to control and predict, to study phenomenon for the explicit reason to control and predict. And now my very
my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability and to stop controlling and predicting. This led to a little breakdown, which actually looked more like this. And it did. It led to I call it a breakdown, my therapist calls it a spiritual awakening. Spiritual awakening sounds better than breakdown, but I assure you it was a breakdown. And I had to put my data away and go find a therapist. Let me tell you something. You know who you are when you call your friends and say, I think I need to see somebody. Do you have any recommendations? Because about 5 of my friends are like, woo, I wouldn't want to be your therapist. And I was like, what does that mean? And they're like, I'm just saying, like, don't bring your measuring stick. It's like, okay. So I found a therapist. My first meeting with her, Diana, I brought in my list of the way the wholehearted live. And I sat down, and she said, how are you? And I said, I'm great, I'm okay. And she said, what's going on? And I said, and this is a therapist who sees therapists, because we have to go to those because their BS meters are good. And so I said, here's the thing, I'm struggling. And she said, what's the struggle? And I said, well, I have a vulnerability issue, and I know that vulnerability is kind of the core of shame and fear and our struggle for worthiness, but it appears that it's also the birthplace of joy, of creativity, of belonging, of love, and I think I have a problem, and I need some help. And I said, but here's the thing, no family stuff, no childhood shit, I just need some strategies. Thank you. So she goes like this. And then I said, it's bad, right? And she said, it's neither good nor bad. It just is what it is. And I said, oh my God, this is gonna suck. And it did, and it didn't. And it took about a year. And you know how there are people that, like, when they realize that vulnerability and tenderness are important, that they kind of surrender and walk into it? A, that's not me. And B, I don't even hang out with people like that. For me, it was a year-long street fight. It was a slugfest. Vulnerability pushed, I pushed back. I lost the fight, but probably won my life back. And so then I went back into the research and spent the next couple of years really trying to understand what the wholehearted, what the choices they were making, and what are we doing with vulnerability? Why do we struggle with it so much? Am I alone in struggling with vulnerability? No. So this is what I learned. We numb vulnerability. When we're waiting for the call, it was funny, I sent something out on Twitter and on Facebook that says, how would you define vulnerability? What makes you feel vulnerable? And within an hour and a half, I had 150 responses. Because I wanted to know, what's out there. Having to ask my husband for help because I'm sick and we're newly married. Initiating sex with my husband, initiating sex with my wife. Being turned down, asking someone out. Waiting for the doctor to call back, getting laid off, laying off people. This is the world we live in. We live in a vulnerable world. And one of the ways we deal with it is we numb vulnerability. And I think there's evidence, and it's not the only reason this evidence exists, but I think that it's a huge cause. We are the most in debt, obese, addicted, and medicated adult cohort in US history. The problem is, and I learned this from the research, that you cannot selectively numb emotion. You can't say, here's the bad stuff.
Here's vulnerability, here's grief, here's shame, here's fear, here's disappointment. I don't want to feel these. I'm going to have a couple of beers and a banana nut muffin. I don't want to feel these. And I know that's knowing laughter. I hack into your lives for a living. I know that's, God. You can't numb those hard feelings without numbing the other affects or emotions. You cannot selectively numb. So when we numb those, we numb joy. We numb gratitude. We numb happiness. And then we are miserable and we are looking for purpose and meaning. And then we feel vulnerable. So then we have a couple of beers and a banana nut muffin. And it becomes this dangerous cycle. One of the things that I think that we need to think about is why and how we numb. And it doesn't just have to be addiction. The other thing we do is we make everything that's uncertain certain. Religion has gone from a belief in faith and mystery to certainty. I'm right, you're wrong, shut up. That's it. Just certain. The more afraid we are, the more vulnerable we are, the more afraid we are. This is what politics looks like today. There's no discourse anymore. There's no conversation. There's just blame. You know how blame is described in the research? A way to discharge pain and discomfort. We perfect. If there's anyone who wants their life to look like this, it would be me. But it doesn't work, because what we do is we take fat from our butts and put it in our cheeks. Which just, I hope in 100 years people will look back and go, wow, you know. And we perfect, most dangerously, our children. Let me tell you what we think about children. They're hardwired for struggle when they get here. When you hold those perfect little babies in your hand, our job is not to say, look at her, she's perfect. My job is just to keep her perfect, make sure she makes the tennis team by 5th grade and Yale by 7th grade. That's not our job. Our job is to look and say, you know what? You're imperfect and you're wired for struggle, but you are worthy of love and belonging. That's our job. Show me a generation of kids raised like that and we'll end the problems I think that we see today. We pretend that what we do doesn't have an effect on people. We do that in our personal lives. We do that corporate, whether it's a bailout, an oil spill, a recall. We pretend like what we're doing doesn't have a huge impact on other people. I would say to companies, this is not our first rodeo, people. We just need you to be authentic and real and say, we're sorry, we'll fix it. But there's another way, and I'll leave you with this. This is what I have found. To let ourselves be seen, deeply seen, vulnerably seen. To love with our whole hearts, even though there's no guarantee. And that's really hard, and I can tell you as a parent, that's excruciatingly difficult. To practice gratitude and joy in those moments of kind of terror when we're wondering, can I love you this much? Can I believe in this as passionately? Can I be this fierce about this? Just to be able to stop and instead of catastrophizing what might happen, to say, I'm just so grateful. Because to feel this vulnerable means I'm alive. And the last, which I think is probably the most important, is to believe that we're enough. Because when we work from a place, I believe, that says, I'm enough, then we stop screaming and start listening. We're kinder and gentler to the people around us, and we're kinder and gentler to ourselves. That's all I have. Thank you. Bien, ¿alguno de los integrantes podría compartir, digamos, alguna experiencia que haya vivido dentro del curso, dentro del quehacer con las tareas o el entender la materia y el video que acabamos de ver? Hola, hola.
perdón, pido la palabra. Adelante. Es un poco difícil, digamos, un poco esa sensación. Bueno, yo lo asocio a eso, ¿verdad? No digo que todo el video tratara de eso, pero digamos, lo que más me movió, Claro. el sentido, cuando ella habla de no ser suficientes o de no poder establecer incluso conexión con los estudiantes, o sea, poder incentivar, poder motivar, tal vez incluso porque en otros momentos, y es un poco lo que yo me planteaba, ¿no? Yo tenía ya muchas certezas de las estrategias que me funcionaban para establecer ese vínculo, ¿no? Esa conexión. Y de pronto, digamos, estos cambios en la modalidad de trabajo, en la parte de la virtualidad y otras cosas, y también porque yo estuve un tiempo fuera de la U, enfrentándome a otro tipo de situaciones, y entonces me da esa sensación y de temor de no estar logrando hacer lo que en principio ya sabía hacer bien. Ah, Porque la verdad es que en otro momento y en otras condiciones, eh, mi fuerte, o así lo sentía yo, era exactamente establecer una buena conexión con los estudiantes y las estudiantes, incluso esa, esa idea bueno, yo sé que muchos de los colegas de mi área por el tipo de estudio, por lo que hacemos nosotros, de pronto les cuesta mucho esa conexión interpersonal. Es como la historia de vida de cada quien y un poco los estilos, ¿verdad? Que se desarrollan en cada gremio. El caso mío de filosofía, seguro Francisco podría decir algo al respecto. Este, y entonces efectivamente esa sensación de crisis, ¿verdad? O de temor o hasta de pena de no hacer lo que sería suficiente, lo que sería adecuado, o no sé, es un poco esa sensación de vulnerabilidad, ¿verdad? De no lograr construir lo necesario para, ¿verdad? Eso por lo menos es lo que a mí me movió inicialmente. Después hay muchos detalles en el video, pero sí, eso me generó, digamos, de primera entrada. Voy a tener que verlo después, así, con detenimiento. sí, con detenimiento. Gracias. Sí, sí. ¿Alguien más que quiera compartir su sentir, su pensar acerca de lo que acabamos de ver en relación con alguna de las labores del curso? Bueno, tal vez yo. Adelante. Sí, el video me parece muy interesante, sobre todo me llamó la atención ese tema de la vulnerabilidad. Bueno, me recordó toda la teoría feminista de los años 80 de Carol Gilligan y cómo posiblemente se ha desarrollado en otras áreas, ¿verdad? En este caso del trabajo social. Pero considerando esta cuestión de la vulnerabilidad, pues más que una teoría y que de toda una teoría que se ha desarrollado en distintos ámbitos, pues me parece que es una cuestión muy actual. A mí realmente me interesa ese tema por la cuestión de la bioética, pero bueno, eso es otra cuestión. Eh, pero uno se topa con la cuestión de la vulnerabilidad en todos los ámbitos de la vida. Y en educación no es la excepción. Pueden ser, digamos, casos de vulnerabilidad de estudiantes vulnerables, todos tenemos vulnerabilidades y a veces esto es como un reto para uno, ¿verdad? En el ámbito de la educación, ver cuál es, descubrir, si se quiere, cuál es una vulnerabilidad y cuál puede ser también una gran virtud de un estudiante. Y después, pensando particularmente, no solo en los estudiantes, sino en el profesor, ¿verdad? Pues los profesores también tenemos vulnerabilidades, puntos bajos como profesores. A veces no son digamos, los estudiantes los captan también y creo que uno puede asumir esto para, pues, potenciar las capacidades que uno pueda tener como profesor, ¿verdad? Entonces, el tema de la vulnerabilidad es muy importante porque a mí me parece que a veces o sea, como que se esconde, como que se trata de dejar de lado y como decía la autora esta, la vulnerabilidad también es una belleza, ¿no? Forma parte de la vida y tiene algo
de mágico, de bello, y entonces también me parece que forma parte del proceso de educación. Sería básicamente lo que me llamó la atención. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo, Francisco. Una tercera opinión, por favor. Insisto, no todos al mismo tiempo porque no logramos con tantas cámaras activadas, pero con uno bastaría. Profe, doña Ligia tiene la manita levantada. Ah, perdón, es que no vi el final de la Ligia tenía lista. la... Qué pena. Adelante. Hola, sí, bueno, a mí del trabajo de la última semana lo que me pareció con el video, una similitud es enfrentarse, digamos, no a lo que uno piensa sobre el problema y todo eso, sino yo me comuniqué con mis estudiantes, digamos, los que llevaron el curso. Y a veces uno no ha tomado en cuenta tantas cosas, ¿verdad? Uno a veces cree que lo tiene clarísimo, digamos, uno redacta el problema, va con las plantillas y todo, pero cuando ya uno se enfrenta a volver a escuchar, digamos, a los estudiantes, bueno, al menos a mí se me cambió todo lo que, muchas de las cosas que yo pensaba que iban en el problema, ¿verdad? El reto ahí sigue, pero yo siento que, digamos, como la del video, ¿verdad? Que empezó a leer cartas, que empezó a diarios, a hacer preguntas, a hacer sesiones de grupo, enfrentarse a esa parte, a escuchar la otra parte de la historia, ¿verdad? Ajá. A veces uno da clases, yo me di cuenta que tal vez yo sobredimensionaba el problema de la evaluación, porque eso es lo que a mí más, digamos, es lo que tengo yo más cerca, ¿verdad? Yo lo veo, yo lo siento que hay que mejorarlo. Pero resulta que los estudiantes apreciaron un montón la metodología. Entonces, en el fondo, para ellos no fue tanto problema la evaluación porque ellos no estaban viendo, digamos, la estructura que yo utilicé, que fue un poco copiada de la presencialidad, sino que ellos vieron el curso no desde la evaluación, sino desde la metodología. Entonces fue algo muy, bueno, claro, fue algo fuerte porque yo, digamos, la buena opinión sobre ciertas cosas de la evaluación no lo había tomado en cuenta en el proyecto. Entonces sí fue muy, muy revelador escuchar digamos, a los actores, ¿verdad? Porque yo me estaba escuchando mucho a mí. Ajá. Pero esa parte vi que sí es muy importante. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿qué tanto cambió tu visión del problema? ¿Mucho, poco? Bastante, digamos, en el sentido de que siento que, por ejemplo, yo siento que lo que yo vi de la evaluación, lo vi yo porque estaba en forma interna en el curso, digamos, pero que los estudiantes tienen una gran capacidad de adaptación y lo que hay que hacer es, o sea, en realidad ellos confían en que el profesor tiene el mejor método de evaluación para la modalidad que se ejecuta. Tienen como una confianza. Entonces yo creo que gran parte de mi reto cae en el docente más que en los alumnos. Sí me encontré, bueno, yo tenía mucha curiosidad con el actor que se llamaba El Líder, que era uno que a mi parecer se veía sumamente afectado con copiar cosas de la presencialidad en la evaluación, ¿verdad? Y me di cuenta que no es tanto, digamos, que le afecte la evaluación, tal y como digamos, en sí, sino que me decía, profesora, es que yo soy muy rápido y me pasa en todos los cursos, me pasa que yo me aburro, me pasa que yo termino antes las tareas,
Me pasa que cuando mis compañeros van por la cuarta parte ya yo terminé, pero me dice, profe, no es en su curso, es en todos, porque es la forma que yo tengo de aprender. Entonces eso me llamó mucho la atención y digo yo, bueno, entonces la forma de evaluación virtual tiene que incluir también a los estudiantes que aprenden rápido, a los que aprenden lento, a los que... Entonces, vieras que sí fue, bueno, fue muy interesante. Yo no sé si lo logré poner todo en las plantillas, pero creo que la experiencia sí fue muy, muy enriquecedora en ese sentido. Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bien que sea así. Precisamente porque eso es lo que querríamos provocar dentro del curso, el empezar a abandonar esa posición que ya es muy centrada en el docente, en el cómo nosotros creemos que deben ser las cosas, para empezar a ver la otra posición del otro lado, la otra cara de la moneda, que es cómo los estudiantes podrían recibir más fácilmente ese conocimiento, apropiarse de él y desarrollar lo que tengan que desarrollar a partir del curso, pero pensando en sus capacidades, sin olvidar, por supuesto, las nuestras. No se trata de que todo está hecho en función del estudiante, porque nosotros también tenemos nuestro estilo, tenemos nuestra manera, tenemos nuestro conocimiento, tenemos nuestra experiencia. Pero el asunto es agarrar todo esto que ya tenemos como base y adaptarlo a lo que sea más sencillo para los estudiantes, de manera que esa experiencia al final, incluso, o sea, vamos a ver, lo que estamos buscando es que sea placentera para ambas partes. Y además no sentirse cómodo con lo que uno cree que ya sabe, digamos, porque vea lo que hizo la muchacha, la señora del video, ¿verdad? Si ella se hubiera quedado con los conceptos de cómo ella pensaba y cómo todo el mundo funcionaba con respecto al estudio de esas cosas, no hubiera hecho 6 años de investigación digamos, fuera del académico, ¿verdad? Y entonces es la parte difícil, digamos. Si usted habla de lo que usted conoce, es la parte fácil. Pero si usted se abre al mundo y ve a ver qué es lo que pasa en realidad, ahí le va a costar un poco más, ¿verdad? Sí, es correcto. Y tal vez ese, digamos, es el foco que quería abordar un poco más en este tema de la vulnerabilidad, porque el gran cambio que nos planteó la virtualidad nos puso en ese estado a todos. Es decir, la primera reacción fue la negación, por supuesto, porque ahora estábamos acostumbrados a la presencialidad y ahora entonces todo hay que pasarlo a la virtualidad, y empezando porque había que aprender esa parte, y segundo, la gran carga laboral que eso implica. Es decir, si por ejemplo, si hay que hacer videos, uno tiene que sentarse a hacer un guión, tiene que sentarse a practicarlo, después de practicarlo, grabarlo, y después de remozarlo un poquito para que no salga tan mal, ¿verdad?, dentro de la publicación. Eso requiere mucho tiempo. Y por supuesto, no tenemos más tiempo para hacerlo, es el mismo tiempo de siempre. Entonces nos pone a todos en un estado de vulnerabilidad porque había muchas cosas que aprender en ese momento, que ya en este momento, vamos a ver, para este momento del tiempo, un año después, los tenemos un poco más asimilados, pero exaltó la vulnerabilidad al 200% al principio. Y ahorita, puede ser, digamos, por ejemplo, yo confío en que todos los que están dentro de este curso lo están precisamente porque superaron muy bien toda esa etapa, ¿ok? Porque ya encontraron que necesitaban aprender más, que necesitaban otro medio para lograr que este tema se volviera un poco más sencillo, un poco más fluido, un poco más, etcétera. ¿Okay? Pero hay más docentes que siguen viviendo en ese estado de vulnerabilidad, que siguen repitiendo el modelo presencial dentro de la virtualidad, y que eso no les produce de un gran bienestar a ellos ni a sus estudiantes, porque ellos se esfuerzan más porque el modelo no funciona en la virtualidad, y los estudiantes no reciben lo que tienen que recibir para facilitar el aprendizaje. Entonces, esto es algo que vamos a vivir, digamos, como parte del proceso todo el tiempo. Durante el proceso de design thinking, al poner el prototipo en clase, y cuando algo no funcione, se va a exaltar primero la negación. Si algo no funciona, uno querría que hubiera funcionado, sobre todo si es un prototipo, lo hizo con todo el cariño del mundo, lo puso a prueba y no funcionó. Esas cosas por supuesto que nos frustran, pero cuando uno se frustra es una señal entonces más bien de que hay algo que mejorar. Entonces no hay que recibirlo como una señal de todo está mal, sino más bien como, qué chiva, nuevo reto, vamos adelante. Ahora sí, sucedió este escollo, ¿cómo lo superamos? ¿Ok?
que eso forma parte de todo este proceso justamente en esta etapa, porque estamos cerrando la etapa de la incertidumbre para entrar en la etapa de la certidumbre. Y esta transición es el pico, digamos, cuando uno va al Chirripó hay una última cuesta que se llama la Cuesta de los Arrepentidos y se llama así porque una gran cantidad de personas llega ahí y se devuelve en el camino, a pesar de que ya está muy cerca de llegar por el desgaste emocional que implica subir al Chirripó. Más o menos, en el proceso es la Cuesta de los Arrepentidos. Cuando llegan a definir el problema y después hay que crear, es el punto emocional más alto, el pico emocional más alto, porque está uno en el máximo de la frustración por no poder entender si todo lo que hizo lo hizo bien y además de eso comprometido a crear una solución de eso que no sabe si está bien. Entonces, hay que entender que el proceso te lleva, que si lo llevas bien, pues tenés un acercamiento al problema y puedes crear una solución que se acerque a lo ideal. ¿Okay? Si esa solución no funciona, el método va a ser flexible, es flexible de base y podemos hacer cambios en el camino, no hay ningún problema. Y que en este punto, si se sienten así como un poco frustrados, es lo normal, es lo que se siente en este punto. Si lo que tienen es ganas de tirar la toalla, es lo que siente todo diseñador en este momento cuando tiene que empezar a crear, precisamente porque uno no tiene certeza de haber hecho bien la definición del problema y ya está comprometido a crear una solución. ¿Comprenden? Sí, perfecto. Ok. Bueno, ya para este momento son las 10 de la mañana, les propongo un receso, entonces, de unos 15 minutos y volvemos para trabajar con digamos, el ejemplo para poder desarrollar la tarea del árbol de objetivos y del concepto de diseño, que es lo que quedaría asignado para la próxima semana. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Perfecto, entonces nos vemos a las 10:15. Listo, gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes.